Nota previa y nota bene, que quiere decir preste atención, por favor. Ruego, por favor, al oyente o lector irreflexivo e imprudente que no me lea ni me escuche en esta ocasión, tampoco en otras, sinceramente. Piérdase en ajenos contenidos de Internet. Al oyente o lector reflexivo y prudente le advierto, igualmente por favor, que tenga en cuenta que lo que está dispuesto a leer u oír a continuación no debe ni puede reducirse al presente actual ni a su entorno político más inmediato, porque se refiere a un periodo de unos 2 milenios y medio y a un territorio, cuando menos, comparable al Occidente contemporáneo. Cualquier otra interpretación de mis palabras será una reducción o una malversación semiótica a la que soy ajeno y de la que en absoluto seré responsable. Allá cada cual si sigue oyendo o leyendo. Fin de advertencia. Y reflexivamente se considera que el enemigo por antonomasia de la democracia es el totalitarismo y sus figuras, es decir, el dictador, el déspota, el tirano. Sin embargo, aunque esta es una imagen convencional y útil, en realidad es falsa. Cumple una función muy importante, que es eclipsar y ocultar los movimientos clave del enemigo verdadero de la democracia, el tramposo. Me refiero sobre todo al ladrón de libertades y derechos ajenos. Se puede negar la democracia desde el totalitarismo, como ocurrió en épocas históricas siniestras y letales, recientes y actuales. Pero también se puede derogar la democracia desde la violación de las leyes inmanentes y esenciales a la propia democracia. A la primera de estas figuras la reconocemos todos claramente como dictador. Pero para designar a la segunda de ellas no hay consenso todavía. Es decir, desde unos 2500 años aproximadamente, porque este personaje político al que me refiero, el que se sirve de la democracia para traicionarla y adulterarla con el fin de usurpar libertades ajenas, carece de nombre propio hasta ahora. La ambigüedad entre demagogo, sofista, tramposo o incluso autócrata no está nada clara, y no hay consenso al respecto. Insisto en que llevamos así más de 2 milenios y medio. La impotencia de la filología es en este punto sobrenatural. No me refiero a un simple impostor o a un tahúr profesional. Es algo más que todo eso. Es alguien que juega con las libertades de las personas honradas y trabajadoras para usurparlas, que las menosprecia e incluso deroga aleatoriamente, burlándose de ellas, en función de sus propios intereses o caprichos. Es algo más que un burlador que destruye las leyes, el derecho y la historia. Con el Estado no caben burlas duraderas, salvo para este tipo de espécimen. Es algo peor que un Don Juan de la política, que ha reemplazado el ultraje a la mujer por la violación del Estado. Todos sabemos de qué hablamos cuando un mandatario seductor se sirve de la democracia para adulterarla, pero desde Pericles hasta el siglo XXI, esta siniestra figura, sofisticada enemiga de la democracia, se ha sustraído a la onomástica de la filología, porque el gato que lleva ese cascabel carece de nombre hasta ahora.